Está con nosotros y vamos a conversar con él sobre, señores, este palpitante momento que vive la política dominicana. Es de esta generación de personas jóvenes que no solo participa en la política, sino que además tiene presencia en otros aspectos y que está metido, Andrés, yo digo, en esta vorágine de la política tradicional donde los jóvenes tienen muchas dificultades. Sí, así es. Y la política en este momento es audaz, es difícil. Sí, es económica. Mucha gente no lo entiende. Ahorita cuando hablábamos de lo de Milagros Ortiz Bosch, que estamos en un periodo transicional en el que hay gente que tiene que abdicar y ceder el papel a gente joven que haga una política agresiva, audaz. No es difícil, no es fácil la situación que estamos viviendo. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir en este espacio tan importante y con personas como ustedes que se han destacado no solamente ahora sino durante muchísimos años en defender realmente lo mejor para este país, una incipiente aún democracia, y realmente es un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tú esperas que sea el destino de la resolución de la Junta Central Electoral sobre el arrastre? Mire, lo que la Junta Central Electoral ha hecho, me parece que el país en conjunto ha reaccionado de manera que no ha sorprendido a nadie. Y antes de decirle al particular, quisiera yo señalar lo siguiente. En términos personales, a mí me ata vínculos de afecto con muchos de los miembros de la Junta Central Electoral actual. El presidente fue mi profesor, uno de ellos, Henry Mejía, fue fundador del partido que yo actualmente presido. La doctora Inver es prácticamente familia mía. El doctor Saladín, pues una relación cercana de muchísimos años. Y me causa una profunda pena cómo una Junta Central Electoral compuesta por esas personas ha podido evacuar una decisión en la que decide que hay dominicanos de primera y dominicanos de segunda categoría. Y sucede que los de segunda categoría son casi el 60% de los dominicanos, ya que de las provincias que han decidido que no pueden elegir libremente a sus representantes, componen casi el 60% de la población dominicana. Es algo que todavía hoy la Junta tiene la posibilidad de corregir. Lamentamos la declaración del presidente de la Junta Central Electoral, una declaración tipo autoritaria, diciendo que no hay marcha atrás. Lamentamos eso porque si algo necesita este país es que la Junta Central Electoral tenga credibilidad. Y mediante acciones como esa y declaraciones como esa, lo único que hace la Junta Central Electoral es restar a su propia credibilidad, que de por sí, antes de que esa resolución surgiera, en diferentes encuestas aparecía con un descrédito superior al 55% ante la población dominicana. Si se mide ahora, habrá que ver cuánto ha aumentado. Nosotros hemos accionado judicialmente contra esa resolución de la Junta Central Electoral en el Tribunal Superior Administrativo, que dicho sea de paso, hoy es miércoles, en 2 días tenemos la audiencia sobre medidas cautelares al respecto, pero independientemente de las vías de derecho que teóricamente como dominicanos tenemos, hacemos desde el punto de vista de responsabilidad política un llamado a la Junta Central Electoral de que recapacite esa interpretación antojadiza para diferentes razones. No es lo mejor para la democracia. Si finalmente nosotros queremos fortalecer lo que dicen ser algunos una democracia en este país, pues tenemos que tomar acciones responsables. Ojalá esas personas tengan esa capacidad de recapacitar. Bueno, y en ese mismo sentido, una Junta Central Electoral que llegó con los parabienes, ¿no?, de gente esperanzada. Había mucha gente que apostaba por el perfil de alguna de esas personas a que debe de ser un ente de mucha confianza. Se ha mejorado su imagen, se ha empañado su credibilidad pública, y que la encuesta Galo le midiera con un 50 y tantos % de descrédito o desconfianza. Eso es demasiado decir, que a un año de un proceso electoral y después de esta resolución, no sé, pero los partidos políticos en ese sentido tienen un rol. ¿A qué se debe que solo sea el Partido de la Liberación Dominicana que esté defendiendo el arrastre? Bueno, eso es bastante obvio, pero aprovechando esa introducción que usted hace, mire, los partidos de oposición durante casi 2 años estuvimos de una manera mancomunada trabajando para que la Junta Central Electoral anterior fuera removida y renovada. Y como usted señalaba, cuando estas nuevas designaciones
se produjeron, pues hubo la mejor de las intenciones de darle el voto de confianza para que sus actuaciones hablaran por ellos. Además de esa resolución, hay que recordar que hace apenas algunas pocas semanas el Partido Reformista sacó a la luz pública que un alto porcentaje de las designaciones de los miembros y jueces, esos sí son jueces, de las juntas municipales, son o miembros del Partido de la Liberación Dominicana o funcionarios y empleados públicos del gobierno que dirige el Partido de la Liberación Dominicana. Una semana después se destapa esta resolución. Yo creo que justamente si usted combina las dos, podemos caminar hacia la respuesta de su pregunta. El PLD evidentemente necesita tener un arrastre, porque con ese arrastre tiene más que la democracia, la papeletocracia que ha no solamente profundizado, sino en algunos ámbitos implantado. Perdón usted, el arrastre favorece el clientelismo, ¿no? La manera escalonada. Mientras más absolutamente recursos se tiene, pues más fácil crear toda una parafernalia de diputados que sustenten a así es, porque el canal es un engranaje, ¿no? El engranaje del recurso económico que se canaliza a través de las candidaturas a diputados, en donde existe el arrastre, automáticamente ya favorecen a la votación senatorial, y entonces es una especie de eficientización de los recursos lamentablemente públicos que se han utilizado en los procesos electorales. Una pregunta, digamos, que se cae en la mata en razón de que estamos en un proceso muy fluido. Hay muchas coyunturas particulares que atañen a los partidos en su diversidad. El consenso es que al PLD no se le puede vencer si no es a partir de un frente que incluya lo político, que incluya lo social, que incluya muchos otros aspectos de la vida espiritual del país, dada la decadencia que se ha implantado en los casi 20 años de dominio hegemónico que tiene el PLD como partido-estado. ¿Ustedes están en disposición de conformar un frente para tratar de enfrentar la maquinaria PLDista que es tan poderosa económicamente? Por supuesto, don Andrés, que sí estamos dispuestos, y no solamente dispuestos. El PRSD, Partido del Toro, ha sido tal vez el partido que de manera más coherente ha actuado en los últimos 15 años en esa dirección. Ustedes no me dejan mentir al yo decir ahora una realidad, que es que el fundador de nuestro partido ha sido el político que en los últimos 11, 12, 13 años más trabajó por la unificación de la oposición política en la República Dominicana. No fue posible, sin embargo, en el 2006, ni en el 2008, ni en el 2010, ni en el 2012, ni mucho menos en el 2016. Es decir, esa actuación que nuestra organización política ha llevado se basa en el criterio fundamental de que la oposición política dominicana tiene que entender que necesitamos trabajar conjuntos. Eso, al mismo tiempo, tiene que entenderlo todos los actores políticos de la oposición, no solamente los partidos, sino fundamentalmente los líderes de los diferentes partidos. Y saber, no solamente un tema electoral, es un tema de contrapesos. Decía nuestro líder del partido hace ya unos años que no solamente, o que más que la genialidad del PLD ha sido la incompetencia de la oposición y en muchos casos la irresponsabilidad. Nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata siempre hemos trabajado en esa dirección y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, si eso no es entendido por otros partidos u otros líderes, pues el PRSD tendrá que plantear ante el electorado sus propuestas. Ahora, nosotros entendemos que las coyunturas están dadas, las condiciones están dadas, mejor dicho, en esta coyuntura, para que eso pueda ser una realidad. Ojalá se pueda hacer. Si no, aquellos líderes políticos, algunos que salen encuestados y otros que no salen encuestados, no marcan, como dice, bueno, independientemente marquen o no, algunos van a tener que cargar nuevamente con sus culpas. El Partido del Toro, afortunadamente, puede decir que nosotros hemos actuado responsablemente y lo seguiremos haciendo. Nosotros decimos muchas veces, y aquí me permito repetirlo, tener coherencia en la vida de cualquier ser humano es muy difícil. Todavía más difícil es hacerlo en ámbito público y político. Sin embargo, el PRSD, un partido que tal vez electoralmente no es de los más
de los más grandes, pero sí de los más grandes en coherencia, en posición de principios, en la sinceridad de sus propuestas que están fundamentadas con acciones. En ese sentido, los compromisos que nosotros hemos asumido con la ciudadanía es trabajar por construir una verdadera democracia. Entre tanto, ustedes llevan ya y han anunciado candidaturas, como es el caso de Jiménez. de Jiménez y el caso Manuel. del Distrito Nacional. ¿Cómo se ha ido definiendo eso y cómo se puede compaginar una boleta ¿Cómo no? en esto? Mire, en el caso del compañero Manuel Jiménez, nosotros como partido fue nuestro candidato en el proceso electoral pasado. ¿Ustedes le apoyaron en alianza con Partido Frente Amplio? Frente Amplio. Fuimos los únicos dos partidos que lo planteamos como candidato en las últimas elecciones. Y lo hicimos con el criterio claro de que un candidato que puede mejorar la realidad de los dominicanos en el municipio de Santo Domingo Este. Posteriormente a eso, Manuel decide pasar a las filas del PRM, decisión que la respetamos, y entendemos que tendrá que agotar un proceso ahí. Ojalá el proceso pueda fortalecer esa propuesta, lejos de reducirla, cosa que todavía está por verse. Por eso, claro. En el caso del Distrito Nacional, efectivamente, el Partido Revolucionario Socialdemócrata ha planteado una candidatura en alianza con un movimiento que está en formación, pero que surge de las movilizaciones sociales, cuya última manifestación lleva el nombre de Marcha Verde, en donde un grupo de jóvenes de diferentes partes del país ha decidido accionar políticamente, y ese movimiento se llama El País que Queremos. Y hemos aliado el PRSD al País que Queremos y el País que Queremos al PRSD para llevar candidaturas potables, frescas, propositivas. Y en ese caso, el amigo y compañero Bartolomé Pujals es nuestra propuesta a la alcaldía del Distrito Nacional. Eso es perfectamente compaginable con una idea de conjunto. De hecho, en esa misma dirección, hace apenas un mes, 4 partidos políticos de oposición hemos declarado nuestra intención de trabajar juntos en los ámbitos municipal y legislativo. Además del Partido Revolucionario Socialdemócrata, también participó de esa declaración el Partido Dominicanos por el Cambio, el Partido Alianza por la Democracia y el Partido Frente Amplio, con la vocación de que eso pueda ampliarse. De hecho, tenemos que decir aquí que estamos conversando también en ámbitos de ampliarlo, que es algo que todavía no es formal, pero también puede ampliarse con la inclusión del Partido Alianza País y tal vez con el Partido Opción Democrática, pero sin que sea limitado a eso. Lo importante es poder construir propuestas en todos los niveles que, como ustedes decían, tengan la capacidad de inspirar al pueblo de que pueda optar por algo distinto a lo que es este PLDismo gobernante. Miren, ustedes saben hasta mejor que yo que en este país el PLD, que ya tiene casi 2 décadas gobernando, ha hecho que una generación completa de dominicanos no conozca algo distinto de lo que es el gobierno del PLD. Y eso es importante porque muchos jóvenes, al no conocer que es posible algo diferente, muchas veces no lo computan. Y una parte del reto es justamente ese. Sin embargo, a esa generación hay que decirles cosas como esta. En casi 2 décadas de esos gobiernos o desgobiernos, ¿cuál es un solo problema nacional histórico o no que haya sido resuelto o sustancialmente mejorado? Y lamentablemente para la sociedad dominicana no hay uno solo. Ante esa triste realidad, nosotros tenemos que accionar. Y esa acción va en esas direcciones de tratar de brindarle a la ciudadanía en sentido general ese espacio. El caso del movimiento El País que Queremos es un ejemplo más de cómo el Partido del Toro ha sido y sigue siendo un instrumento democrático y no un negocio o franquicia para negociar comercialmente. Como mucha gente se equivoca y mete en una sola funda, en una sola bolsa, a todos los partidos políticos, cosa que no es cierta. Y con acciones como esa, pues somos capaces de demostrarlo. Bueno, y la Junta, finalmente, sobre la Junta, ¿ustedes creen que acogerá esto? ¿Se resolverá por un recurso en una de las otras instancias, como el Superior Administrativo o quizá el Constitucional? ¿Pudiera ser que reconsiderara la decisión y eliminara de manera el arrastre de manera definitiva? ¿O ustedes creen que esto se va a postergar? Bueno, nosotros, lo último que se pierde siempre es la esperanza. Por eso comenzamos diciéndole
en este espacio de la Junta Central Electoral que está a tiempo de poder enmendar sus pasos. El Tribunal Constitucional, institución ante la cual también el PRCD y otras organizaciones políticas hemos elevado recursos de acciones directas respecto no solamente de la ley de partidos, sino también respecto de esta resolución, ha dado señales interesantes y creo que positivas. En 2 de los más de 8 recursos que hay depositados, 2 han sido fallados y las decisiones han sido correctas del Tribunal Constitucional. Eso da una señal de aliento a la sociedad política dominicana y esperamos que si sigue esa ruta pueda resolverse, pero tenemos el inconveniente de que ese tribunal tiene un paso más lento. Afortunadamente ha sido nuevamente declarado de urgencia, ojalá esa urgencia pueda ser afectada y vamos a trabajar ahí. Ahora, lo más importante es saber que una Junta Central Electoral con unas elecciones en menos de un año y con una credibilidad bastante baja a apenas menos de un año de distancia, estará en la capacidad de llevar a cabo un proceso electoral que lleve pocos o ningún cuestionamiento. Bueno, eso es lo más importante. Una reflexión ¿Cómo no? alrededor de lo que ocurre. En un escenario, digamos, en el cual se haya violado la Constitución de la República, se ha reformado para habilitar al presidente Danilo Medina, en un escenario en el cual la Junta Central Electoral ha logrado imponer las particularidades de arrastre que se inventó, puesto que ese otro país, un país que tiene Un país clase A y uno clase B. clase A y un clase B, etc. En un escenario en el cual las condiciones de supremacía respecto a todo el aparato institucional y la propaganda, que fue apabullante, por ejemplo, en las elecciones del 2016, casi ofensiva era la propaganda, porque de cada 10, por ejemplo, spot televisivo, 9 eran del gobierno. 9,5. O 9,5 eran del gobierno. De cada 100 vallas, 98 eran del gobierno. El presidente hizo una crisis económica de más de 1.800 millones de pesos simplemente para financiar la reelección del 2016. En un escenario así, ¿qué esperan los partidos políticos que vayan para ir a unas elecciones? ¿Qué esperan? La realidad es, y ustedes en el segmento anterior me parece que lo tocaron, lo comentaron, la realidad es que este país, una de las más profundas y significantes desgracias que ha sufrido y evidentemente parece que puede seguir sufriendo, es el tema de la reelección presidencial. Ustedes mencionaban en su segmento anterior el tema de las nuevas generaciones, de los relevos, lo que hubiese sido posible en caso de que liderazgos pues cedan. Los liderazgos lamentables afortunadamente no se ceden, pero sí los regímenes políticos pueden fomentar que nuevas generaciones puedan adentrarse y desarrollarse. Ahora bien, vemos cómo este gobierno del PLD y el que le antecedió, además de no haber resuelto ningún problema, pretenden continuar, porque en el caso del PLD está el relajo nuevamente de la desinstitucionalización programada que siguen llevando a cabo a propósito de la propuesta de una modificación nueva a la Constitución de la República para permitir la reelección del presidente actual. Pero además de esa apuesta, la otra apuesta de ese grupo es un retorno de un individuo, expresidente de la República, que tampoco brindó ninguna solución a este país. Entonces, ante un escenario como ese, nosotros entendemos que tenemos que hacer todo lo necesario para que lo mínimo de institucionalidad que nos pueda quedar, tener que salvarlo. No es posible que la Constitución sea un relajo, como lo es hoy día, y como diferentes personeros del gobierno alegremente se declaran. Otro ejemplo, dicho sea de paso, de la Junta Central Electoral, hoy hay una reunión para discutir eso en la Junta, son el tema de las propagandas y proselitismo fuera de plazo, pero ya la Junta se ha pronunciado sobre eso en varias oportunidades
y no ha habido ningún tipo de acción concreta de la Junta Central Electoral. Es uno de los elementos que ha afectado bastante Precisamente. lo que debió de ser la templanza de la Junta, ¿no? Precisamente. La gente no dice, solamente que ellos ordenan y mandan y siguen pegando y siguen haciendo encuentros y proselitismo como si no existiera. Y no solamente la declaración de que se prohíbe por reglamento, porque la ley así lo hace, sino como usted señala, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Una de las más importantes cuestiones que nosotros luchábamos y luchamos porque se incluyera en la ley de partidos y en la ley electoral era justamente estos incumplimientos. La ley ya provee una serie de consecuencias, no son suficientes, pero provee algunas y le da a la Junta Central Electoral el poder de aplicarlo. Pero a un año casi de la advertencia primera que hizo al respecto, no ha habido ninguna decisión en ese sentido. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la parcialización aparente o efectiva, ya veremos, de esa autoridad? Nosotros entendemos que este país no se merece este relajo desinstitucionalizador que está llevando el PLD y entendemos que es necesaria esa conformación de fuerzas conjuntas. Una brevísima pregunta, porque estamos en el final del programa. No? La carta de Bob Menéndez a Pompeo, ¿injerencia o acto político Mire, legítimo, digamos? es difícil no decir que injerencia, porque fue injerencia. Pero Estados Unidos es la potencia más grande del planeta Tierra hasta hoy. Y es una acción consuetudinaria de esa potencia hacer injerencia en todas partes del mundo. Con eso no quiero excusarlo ni alabarlo, simplemente decir una realidad. Eso es injerencia. Pero ¿es incorrecta esa declaración? No, no es incorrecta, es una declaración correcta. Nosotros no tenemos que verla como que por el hecho de que venga de fuera o venga de dentro es buena o mala, no. ¿Cuál es el contenido de la misma? Y el continuismo de esta, es decir, el continuismo que habla dicha declaración es efectivamente una gran amenaza, no solamente para los partidos y las propuestas políticas electorales que actualmente pululan, sino sobre todo para la ya atacada y debilitada democracia dominicana. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Luis Miguel de Campo por estar con nosotros aquí en El Despertador. Muy buena intervención. Esperemos que en otro momento podamos seguir discutiendo sobre Para mí será un placer. Y es un hombre de fe también, ¿no? Sí. Él tiene fe en que las cosas deben de mejorar. Así es. Nosotros también hay que tener fe aquí. Al final la esperanza y la fe es el móvil de toda acción. De lo contrario no hubiese ningún... Porque estos profetas no nos anuncian buenas cosas. No. Muchísimas gracias. Nosotros nos retiramos ahora. Nos vamos a la segunda hora del Despertador con mucho